Los científicos acaban de descubrir algo increíble bajo la selva de Centroamérica. Un escaneo LIDAR ha revelado una ciudad sumergida de una civilización misteriosa y nadie pensaba que esa ciudad pudiera existir. Hoy veremos las grabaciones originales. Será súper emocionante y empezamos ya mismo. Sí, de algún modo da la sensación de que bajo la superficie terrestre aún duermen secretos de civilizaciones pasadas. Donde quiera que se escanee con LIDAR surgen cosas increíbles. Contadme en los comentarios qué regiones del mundo os gustaría escanear con LIDAR. El Sáhara, la Antártida, ¿dónde más podrían esconderse secretos emocionantes? Tengo curiosidad por saber qué pensáis y, si los misterios de la historia de la humanidad os fascinan tanto como a mí, no dudéis en suscribiros al canal. No cuesta nada y recibiréis una notificación cada vez que se descubra algo emocionante. Y si ya te has suscrito, ayudas mucho al video con un pulgar arriba. 5000 me gusta deberían bastar para calmar al algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Así que saquemos nuestro machete virtual y abrámonos paso a través de la selva de la Reserva de la Biosfera de Calakmul en el estado mexicano de Campeche. Un equipo internacional formado por arqueólogos eslovenos y mexicanos, dirigido por Ivan Spracht, ha descubierto aquí, a millas de distancia de la civilización, una ciudad que los mayas simplemente abandonaron a la naturaleza hace más de 1000 años. Para llegar hasta allí, los investigadores tuvieron que atravesar primero la espesura en un todoterreno y después caminar varios kilómetros a pie por la densa selva tropical. Quien piense aquí en Indiana Jones no se equivoca del todo. El propio Ivan Spracht compara así su trabajo. Cuando, tras varios días abriéndonos paso entre la espesura, nos encontramos en las ruinas de una ciudad abandonada hace mucho tiempo, nos invade una sensación de triunfo. No es menor el entusiasmo cuando podemos explicar las orientaciones astronómicas de los edificios antiguos. Nuestro trabajo es una aventura, algo menos espectacular que en las películas de Indiana Jones, pero no por ello menos emocionante. Claro que no se trata de buscar un tesoro, sino de entender cómo era la vida en aquel entonces. Así es como hoy sabemos que los mayas eran brillantes arquitectos, astrónomos y artistas. En la península de Yucatán se adaptaron al difícil entorno kárstico con técnicas eficientes de agricultura y gestión del agua. Pero fue precisamente allí donde, debido al crecimiento demográfico y a la destrucción del medio ambiente, se vieron envueltos en una crisis a la que no pudieron hacer frente. Lo más devastador fueron las guerras desencadenadas por las élites gobernantes. Se rompieron las relaciones comerciales, los estados se derrumbaron y la población quedó muy diezmada y empobrecida. En el caso de los mayas, podemos ver similitudes muy claras con lo que está pasando hoy en día. Aunque la arqueología no ofrece soluciones a los problemas de hoy, las causas de las catástrofes de antaño deberían servir de advertencia a los líderes políticos. Las consecuencias de medidas igualmente equivocadas en el mundo globalizado actual serán mucho más fatales que en los casos geográficamente limitados del pasado. Ivan Spracht, del Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes, investiga las tierras bajas centrales de los mayas desde hace más de 30 años. Y esta zona ya era todo un reto en aquella época. Durante el periodo clásico tardío de la civilización maya, se calcula que aquí vivían entre 9 y 11 millones de personas. Eso es más que en la mayoría de las grandes ciudades de hoy en día. Hoy en día, la región de Calakmul parece un mar verde de copas de árboles, aparentemente deshabitado hasta donde alcanza la vista. Pero justo bajo esa superficie se esconde una de las concentraciones más densas de ciudades antiguas de todo el mundo. Casi se podría decir que la selva es una especie de Pompeya verde, solo que no se ha conservado gracias a la ceniza volcánica, sino que ha quedado literalmente cubierta por siglos de hojas, raíces y musgo y oculta para la posteridad. Y una y otra vez, cuando investigadores como ellos sobrevuelan estas zonas con sus escáneres LIDAR, aparece debajo un mundo completamente nuevo y olvidado. La ciudad recién descubierta está al oeste de Chactún, otra de las ciudades mayas que el equipo de Sprague ya había descubierto hace 13 años. En un primer momento, los investigadores localizaron el asentamiento de unas 15 hectáreas con LIDAR, es decir, con escáneres láser capaces de ver incluso a través del dosel de hojas más denso. El LIDAR funciona básicamente como una sonda láser de gran precisión. Un avión o un dron envía innumerables impulsos láser hacia el suelo y mide cuánto tarda la luz en volver. A partir de esos tiempos de recorrido se crea un mapa 3D muy preciso del paisaje.
paisaje. Y como parte de los rayos láser llega al suelo a través de pequeños huecos en el dosel, se puede eliminar digitalmente la vegetación. Así, de repente bajo la selva se hacen visibles estructuras que nunca se distinguirían a simple vista: terrazas, calles, plataformas, pirámides o trazados de ciudades antiguas. Precisamente por eso, el LIDAR es tan revolucionario para la arqueología en zonas de selva tropical. No solo muestra ruinas individuales, sino paisajes enteros ocultos. Y esto nos sirve incluso para cosas que muchos no habrían relacionado, por ejemplo, la reconstrucción de Notre Dame, como explica el arqueólogo Chris Fisher en su charla TED. Esto supone un problema para los arqueólogos. No podemos estudiar una zona sin alterarla de alguna manera. Y, al margen de eso, la tierra cambia. Las ciudades arqueológicas se destruyen. La historia se pierde. Este mismo año tuvimos que ver, horrorizados, cómo la Catedral de Notre Dame se incendiaba. La emblemática torre se derrumbó y el tejado quedó casi totalmente destruido. Por milagro, el historiador del arte Andrew Tallon y sus colegas habían escaneado la catedral con LIDAR en 2010. En aquel momento, su objetivo era entender cómo estaba construida la catedral. Hoy en día, su escaneo con LIDAR es la documentación más completa que existe de la catedral y resultará de un valor incalculable para la reconstrucción. No podían prever ni el incendio ni el uso posterior de su escaneo, pero podemos considerarnos afortunados de tenerlo. Sin embargo, tras el descubrimiento con el LIDAR, los investigadores tuvieron que abrirse paso a la antigua usanza, al más puro estilo Indiana Jones, con un machete, abriéndose un camino de unos 5 kilómetros a través de la selva para poder llegar siquiera a las ruinas. Y precisamente esa dificultad, que casi les sacó de quicio, resultó ser al final un auténtico golpe de suerte, porque mientras que muchos otros yacimientos mayas de la región ya habían sido saqueados hacía tiempo, este lugar se había mantenido completamente intacto. Así lo describe Ivan Sprague. En comparación con otros lugares en los que hemos realizado exploraciones, el acceso aquí fue mucho más difícil. Pero precisamente por eso es el primer yacimiento de los últimos 3 años que hemos encontrado completamente intacto, sin ningún rastro de saqueo. Para nosotros fue toda una sorpresa. Precisamente estas circunstancias le han dado a la ciudad su nombre, Minambe. Se forma a partir de las palabras mayas yucatecas Minam, que significa algo así como no existe, y be, el camino, la ciudad a la que no hay camino. No se podría haber imaginado un nombre más acertado. Y Sprague explica que, en la arqueología maya, es bastante habitual bautizar los yacimientos según las circunstancias de su descubrimiento, y lo que el equipo encontró allí es mucho más que unos cuantos montones de piedras cubiertos de maleza. Los arqueólogos desenterraron espacios rodeados de edificios ceremoniales y estructuras palaciegas, además de terrazas e incluso un sofisticado sistema de gestión del agua. Lo más destacado es una pirámide de unos 13 metros de altura con una fachada lisa, una escalera de piedra y adornos finamente labrados al llamado estilo Río Beck. Justo al lado hay una estela con una representación bastante espeluznante de una decapitación. Otros monumentos muestran un lenguaje visual muy artístico y textos jeroglíficos, y toda una serie de monumentos bordea una calle que conecta el centro con el barrio del noreste. Y como suele ocurrir con los mayas, el trazado de la ciudad se basa en la astronomía. Lo más importante es que hemos confirmado lo que, por supuesto, ya sospechábamos, que estos edificios antiguos también están orientados astronómicamente. Esto ya lo sabíamos por investigaciones anteriores sobre muchos otros monumentos importantes de toda Mesoamérica. Nixon se refieren a las posiciones del Sol en el horizonte en fechas concretas importantes para la agricultura. Algunas orientaciones también se refieren a los puntos extremos de Venus y la Luna. Ahora hemos descubierto que exactamente los mismos principios astronómicos de orientación ya se aplicaban desde los tiempos más remotos, desde que tenemos constancia de la arquitectura monumental. Otro resultado importante de estos datos, hemos podido analizar más de 400 orientaciones, es que nos proporcionan la prueba más antigua de la existencia de un calendario formal, algo que, por lo demás, solo conocemos de épocas posteriores. Esto se aplica especialmente al singular ciclo mesoamericano de 260 días. Hasta ahora, la prueba epigráfica escrita más antigua de este ciclo databa del siglo III a.C. Ahora hemos podido retrasar la datación del uso de este ciclo casi 1000 años más hacia el pasado. Los investigadores fotografiaron los sitios miles de veces y crearon modelos digitales 3D de las estelas y altares
ya que muchas superficies de piedra caliza se han erosionado mucho con los siglos. Aún así, con la ayuda de un software especial de edición de imágenes, el epigrafista Octavio Esparza Holguín logró descifrar detalles clave, entre ellos una fecha en la estela de decapitación que corresponde al año 848 después de Cristo. Y este detalle es más importante de lo que parece. Es una pista clave porque podemos suponer que todo el conjunto de monumentos, o al menos una parte de él, se construyó en ese momento del clásico terminal, justo antes de que se abandonara el yacimiento en la región en el siglo X después de Cristo, explica Holguín al respecto. Pero Minambé tiene mucho más que ofrecer que una simple fecha. Entre los altares encontrados se han detectado rastros de modificaciones deliberadas. Especialmente interesante es el monumento 6, un altar partido en el que en la parte frontal aparece representado un gobernante con un tocado de plumas, collares, brazaletes y un adorno pectoral con elementos trilobulados. Los laterales del monumento están completamente cubiertos de textos jeroglíficos y fue precisamente ahí donde los investigadores encontraron una fecha del cálculo largo que probablemente apunta a finales del siglo VII. Si esto se confirma, Minambé sería uno de los asentamientos mayas más antiguos de toda la región, mucho más antiguo de lo que sugería la primera estela de piedra. Descubrir un asentamiento tan antiguo es, sí, una auténtica sensación arqueológica. Para Sprague, Minambé encaja en un patrón regional ya conocido, un asentamiento agrícola que floreció en el Clásico tardío, organizado bajo una jerarquía ligada a la producción y distribución de excedentes agrícolas. Más tarde podría haber llegado un grupo procedente del norte de la península de Yucatán que alteró de forma radical las relaciones de poder y la dinámica de la ciudad. Por ahora, no hay previstas más excavaciones en el lugar, lo que hace que esta instantánea sea aún más valiosa. Una ventana temporal completamente intacta a un mundo milenario en medio de la verde nada de Campeche. Así que, después de todo esto, me pregunté si no debería haber sido investigador de los mayas. El trabajo de Ivan Sprague suena increíblemente emocionante, pero al parecer también hay algo de trabajo de escritorio. El plan ahora es que pronto volvamos al trabajo de campo y va a ser una empresa enorme. Y eso nos alegra, claro, porque ese es precisamente nuestro trabajo, la investigación. El trabajo nunca es aburrido, pero una parte de él es, obviamente, el terreno, donde obtenemos nuevos datos. La otra parte, que también es importante, ambas se complementan, es por supuesto el trabajo de oficina o de escritorio, en el que hay que procesar, analizar e interpretar esos datos. Una parte del trabajo no existe sin la otra. De alguna manera, la idea popular es que solo andamos por ahí en el terreno, pero el terreno por sí solo no sirve de nada. Hay que sacarle partido si, por ejemplo, queremos explicar cómo era la vida en el pasado. Y esa es nuestra tarea. Creo que esto demuestra una vez más de forma impresionante lo mucho que aún desconocemos sobre nuestra propia historia de la humanidad. Uno piensa que el mapa del mundo ya está medido hasta el último detalle y de repente en medio de la selva más densa aparece una ciudad completa, con pirámides, palacios y calles de la que hasta hace poco nadie tenía ni idea. Increíble, ¿verdad? Y lo más alucinante es que seguro Minambé no va a ser el último descubrimiento de este tipo en esta región. El equipo de Sprague ya ha demostrado 2 veces, con Chactún y ahora con Minambé, que bajo el verde dosel de Calakmul aún queda mucha historia por descubrir. ¿Quién sabe cuántas pirámides, palacios y estelas más siguen durmiendo plácidamente, esperando a que algún escáner láser pase por encima de ellas? Tal vez la próxima ciudad tenga un nombre incluso más apropiado. Algo así como "Aquí nadie quiere venir de verdad" o "Por favor, sin turistas". En cualquier caso, los mantendré al tanto de todos los nuevos descubrimientos. Así que suscríbanse ahora mismo al canal para no perderse nada y no olviden dar su pulgar arriba para que lleguemos a los 5000 likes. Gracias, amigos. Sí, en el mundo de la arqueología han pasado más cosas emocionantes y la noticia más loca tiene que ver con Otzi, la famosa momia de hielo de los Alpes. 1000 años congelado en el hielo, pero ahora los científicos han descubierto algo vivo en su interior. Algo que, de hecho, sigue vivo y creciendo. Y lo más alucinante de todo es que los científicos se lo han comido. Todo sobre esta historia de locos y muchas imágenes originales e emocionantes de Otzi lo tienes arriba a la derecha en el video que se muestra. No te lo pierdas, es muy emocionante. Abajo a la derecha, otro tema sobre ciencia y el espacio. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo video. Que os vaya bien, chicos.